Y ahora sí, bienvenidos a todos. Bienvenida Susana también. Gracias. Vamos a comenzar una charla que la verdad que hay mucha gente muy interesada porque justamente vamos a hablar de los secretos de levantar capital en 2025. Ha habido tantos cambios en la industria que realmente las reglas del juego están cambiando permanentemente. Y antes de comenzar, para los que recién por primera vez se conectan a Startup Grind, contarles que es la comunidad independiente de startups, fundadores, innovadores y creadores más grande del mundo. Nació en Silicon Valley, hoy alcanza más de 3 millones de personas en más de 600 ciudades de 125 países. Y Startup Grind se sostiene en los valores de hacer amigos antes que contactos, dar primero sin esperar recibir nada a cambio y ayudar a los demás como nuestra premisa principal. Así que, como siempre, la invitación es a registrarse en nuestro chapter, a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades, como por ejemplo este mes. Este mes tenemos el VC Month de Startup Grind, que es un mes dedicado exclusivamente a charlas, paneles, workshops vinculados con el universo del mundo de capital. Por eso hoy es que tenemos esta conversación imperdible con una de las figuras más influyentes del Venture Capital de América Latina, con Susana García Robles, Managing Partner de Capria Ventures, que Susana, bueno, una visionaria, una persona que ha abierto muchísimos caminos, más de 25 años potenciando el ecosistema emprendedor, primero desde Build Lab y desde el 2020 desde Capria Ventures, una firma de VC enfocada en apoyar startups en el sur global. Y bueno, y acá tenemos este lujo, este privilegio de conversar contigo, Susana, que justamente, como el título lo dice, conoces como nadie los secretos detrás del sí de los inversores. Así que no sé si quieres agregar algo a esta presentación, que a mí me parece sumamente impactante realmente. No, a ver, Solange, Lucila y todos los que me escuchan, yo feliz de compartir un poco de mi experiencia. Creo que sí, ¿no? Hay pocas personas que puedan decir que han estado invirtiendo por 26 años en estos temas de venture capital, creando ecosistemas. Creo que una, más que todo porque en Argentina es súper conocida, pero más allá también, una que me gana por un año es Silvia Torres Carbonell, mujer inversora, ángel, profesora en la Universidad Austral. Ella me dijo que empezó en el 98, yo empecé en el 99, pero la verdad es que sí, me siento privilegiada, ¿no? Porque he podido ver las construcciones de ecosistemas en muchos países de América Latina, lo que salió bien o no, y ahora desde hace 5 años en otras regiones, África, India, algunos países del sudeste asiático, sin dejar mi corazoncito latino, ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante y por eso lo que pueda ayudar en pasarles un poquito de experiencia, lo hago con cariño porque creo que para eso estoy en esta tierra, no para mirarme al espejo y decir qué bien que lo hiciste, sino para ayudar a otros que lo hagan incluso mejor, ¿no? No, qué lindo, Susana, lo que decís. Y de hecho, con Susana nos conocimos en un evento del BID y justamente por eso está acá, porque realmente a mí me impactó mucho su generosidad, sus conocimientos, ¿no? Y bueno, y me parecía me parece sumamente generoso también que compartas este ratito de tu agenda que es muy ocupada para justamente compartir un poco de este conocimiento. Y una de las ahora que sobre todo tenés esta perspectiva un poco más global y pensando en este año con el surgimiento de la inteligencia artificial, nuevos proyectos que están resignificándose, proyectos consolidados. Ayer, por ejemplo, Google sacó una serie de comunicados que también dejó offside a muchas startups que de pronto se convirtieron en feature, ¿no? A partir de estos anuncios. En este momento, ¿cuáles dirías que son esos atributos que buscan los inversores a la hora de invertir en una startup específicamente de nuestra región, ¿no? De la TAM? A ver, hay buenas noticias y malas noticias, o no tan buenas.
Buenas noticias. Un inversor siempre va a fijarse primero en el equipo, que sea un equipo fundador sólido. Entonces, yo asumo que la mayoría de la gente acá no está en una etapa de mucho crecimiento, sino más bien startups, a lo mejor han recibido inversión ángel, semillas, están pensando en su serie A. Entonces, en mis respuestas me voy a mover en ese parámetro. Si de golpe no fuera así, pónganlo en el chat y Lucila me puede decir. Pero el equipo continúa siendo una de las primeras cosas, ¿no? Porque no, en la TAM y en todas partes se valora mucho la calidad y complementariedad del equipo. Cuando hablo de complementariedad, no solo hablo de que es mejor que sea un equipo diversificado, hombres y mujeres, cada uno trayendo diferentes perspectivas, sino que sea un equipo que tenga experiencia previa en la industria en que están creando la compañía. Resiliencia, que eso en América Latina, en Argentina, muy bien 10, la tenemos a prueba de fuego. La capacidad de ejecutar, todo eso se vuelve factores muy determinantes, ¿no? Entonces, hay que demostrar eso. Después tener la idea, yo en Egipto hace 2 semanas en uno de mis paneles decía, a ver, a mí me gustan los equipos fundadores que tienen la visión mirando al cielo, hacia arriba, ambiciosa, pero los pies en la tierra. Entonces, ya vamos a hablar más adelante un poquito de cómo eso se ve, ¿no? Saber el tamaño del mercado, ¿no? La oportunidad de crecimiento, aunque hoy todavía no la tengas, pero haber mapeado el mercado. A mí si viene alguien y empiezo a preguntarle, bueno, pero esta idea que tenés, ¿dónde la pensás operar? Y me dice, bueno, la pienso operar, suponte, en Bahía Blanca. Y digo, ok, sos de Bahía Blanca, qué bien, pero después de eso que me dice, no, yo creo que con Bahía Blanca ya puedo sacar bien el modelito. No, no. Y los inversores buscan lo que se llama, viste, el mercado direccionable, ¿no? El total addressable market, ¿no? Que tiene que ser enorme y que entonces después te vamos a preguntar, ¿y de ese mercado enorme, cuánto hay en tu región y cuánto hay en tu país y cuánto pensás que tenés que acceder a ese mercado para darnos un buen retorno? Entonces, y lo último que quiero decir en este punto es, yo busco emprendedores que entiendan muy bien su problema, por eso me gusta invertir en emprendedores locales, porque nadie sabe mejor cómo solucionar un problema de aquellos que lo viven al problema, ¿no? O lo ven en sus comunidades. Entonces, si viene un suizo, puede ser que tenga algunas habilidades mejores que alguien de Argentina o de Colombia, pero la visión que él va a tener, no sé si va a entender lo que es trabajar en nuestros países, ¿no? Entonces, que entiendan el problema, que usen tecnología y que no se enamoren de la solución, que sepan que la solución la van a tener que pivotear y mejorar. Claro, qué interesante esto que decís, porque precisamente ahí entran los atributos del equipo. Como la idea va a tener que mejorar, se va a tener que pivotar, lógicamente tienen que ser personas que puedan afrontar, como dicen, soltar, ¿no? Como que Sí, esta idea va a evolucionar, ¿no? soltar las amarras, sí, así Totalmente, es. totalmente. Y vos ahí también mencionabas esto, ¿no? Yo pensaba cuando decías del emprendedor suizo, ¿no? Las diferencias que hay con la TAM, muchas veces eh, a veces las startups sí tienen facturación, les va muy bien, pero tal vez no tienen esa, vamos a decirlo como esa profesionalización al momento de buscar capital, ¿no? Muchas ni siquiera han escuchado la palabra deck o pitch deck, no Claro. están, porque quizás arrancaron muy bien, están facturando. ¿Cuáles dirías que son esos más que deberían tener los emprendedores al momento de comenzar con este camino de la búsqueda de inversión, ¿no? Presentarse ante un inversor?
Lo primero, y eso sí que es experiencia vivida, es que si sos emprendedor, emprendedora, tenés primero que entender lo que necesitas, ¿no? Y de acuerdo a ello, buscar hacer un muy buen barrido de potenciales inversores para no pichear a alguien que a los 2 minutos te va a decir, pero vos no sabés que yo solo invierto, no sé, en real estate, que me estás picheando una startup, o que solo hago bancos, no sé, estoy haciendo exageraciones, ¿no? Pero para eso también el emprendedor, la emprendedora tiene que tener mucha claridad en la propuesta de valor que le va a ofrecer al inversor en su modelo de negocio. Le va a contar el problema y le va a contar por qué diferentes soluciones eligió empezar una startup para ofrecer esta solución. Ahora, a mí me ha pasado también que de golpe me entusiasma, me gusta lo que estoy escuchando y de golpe pregunto, bueno, ¿y estás levantando una ronda? Y sí, estoy pensando, ¿de cuánto va a ser la ronda? Ok, digo, como no sabes cuánto, pero supongamos que sabe cuánto. Me dice, sí, quiero levantar 1.750.000, lo que sea. Le digo, bárbaro, contame para qué lo vas a usar. Silencio. Eso prende así los fósforos y las luces rojas, porque yo como inversora te quiero dar dinero, pero vos me tenés que contar para qué. Y lo típico que puede pasar a veces es que me dicen, por ejemplo, y tengo que aumentar gente para el marketing. Hoy en día eso va a ser un no-no en general, porque necesitas un equipo bueno de marketing, pero el resto te lo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a reemplazar a la gente, va a reemplazar a la gente que no sabe trabajar junto con la inteligencia artificial. Entonces, creo que eso es importante, el sentirte también que no solo conoces a quién vas a pitchear, pero que podés tener una prueba, aunque sea temprana, de tracción temprana. Ya conseguí, ayer estaba hablando justo con una chica, que ella ya tiene 15.000 estudiantes en una plataforma que está pensando haciendo. Le falta muchísimo, pero el hecho que ella ya tiene 15.000 estudiantes subidos a su plataforma, paro la oreja. Si me dice tengo 3, no. ¿Ok? Entonces, es tener lo que se dice un poquito el primer modelito andando, aunque sea chico, sabiendo, por ejemplo, de acuerdo a los años que estás emprendiendo, suponte que ya tenés 2 años, tenés que saber tus números, porque lo típico que te van a preguntar es, y de marzo 2024 a marzo 2025, ¿cuánto creciste? Uh, hay muchas preguntas, pero esas preguntas a veces lo que pasa es que al emprendedor o emprendedora los puede poner nerviosos, pero no se pongan nerviosos, prepárenla, porque si un inversor se toma el tiempo de preguntarles esas cosas, es que se está enganchando, le está gustando lo que escucha. Si no te escucha, mira el reloj y dice, ok, muy interesante. En todo caso, te busco más tarde. Pero cuando empiezan a hacer preguntas que decir, bueno, acá hay algo que me interesa o algo que no entiendo. En esto del pitch deck, solo voy a decir una cosa, por las dudas que acá haya gente que nunca ha hecho. Súbanse a inteligencia artificial, le preguntan a ChatGPT, te arma el pitch deck, pero ustedes tienen que ponerlo con su voz, ¿no? Pero lo importante que a mí me gusta del ChatGPT en esto es que, o puede ser Perplexity, Gemini, el que quiera, ¿no? Pero en general van a notar que las diapositivas, los slides, no son llenos de palabras que abruman. Tienen algunos símbolos, tienen así puntos principales y el resto lo hacen ustedes hablando. Porque de nuevo, si yo pido un deck y me ponen un deck que tiene por slide
1500 palabras, qué horror, no entiendo nada, al final estoy mareada, dame, o sea, hay que hacer que los puntos sobresalgan 5 puntos y después déjame con hambre de más. No me pongas cosas que me lleven a preguntarte, a lo mejor lo que en Argentina se puede llamar tiquismiquis, y que entonces me salgo de lo que a vos te interesa, que es que yo me enamore de tu proyecto y de tu solución, pero empiezo a ver, no, ¿y esto por qué lo dijiste? Bueno, a lo mejor menos palabras, más pasión al presentarlo, más números al hablar, pero tenés que pensar mucho qué quieres decir en cada slide para no marear al inversor o llevarlo por la corriente que lo va a llevar a no entender nada, ¿no? Eso puede pasar. Sí, ahí, tomando como varios de los puntos que mencionabas, ¿no? Uno me parece de los puntos principales que uno como emprendedor tiene que entender es que cuando uno se presenta a un inversor, el inversor ve otros aspectos del proyecto que no son solamente la idea que puedes, que digo, es parte del paquete, pero tiene que entender también los números. Absolutamente. Tiene que entender si ese proyecto tiene potencial, es viable, está en un mercado de alto crecimiento, ¿no? Porque vos mencionabas algo ahí que me pareció, no hay que perder de vista, que es el retorno de la inversión. El inversor no es que da plata gratis, lo que está esperando es justamente multiplicar, ¿no?, esa inversión. Y en general, muy buen punto, en general yo diría que el tiempo que un inversor se quiere quedar en tu compañía es 5 años. Entonces vos tenés que mostrarle que en 5 años él puede tener 10x de su retorno. Ahora, grave problema que aconteció en el 2021. Si haciendo los números en 5 años vos le decís al inversor que va a tener 10x en lo que te puso, pero que eso conlleva, viendo el resto de la compañía, a que te vas a volver unicornio. Los unicornios son animales míticos que aparecen de vez en cuando. Entonces, el inversor que sabe un poco no va a querer que todas sus compañías piensen que le van a dar los retornos que le esperas cuando se conviertan en unicornios, porque no, de 30 compañías, 3 serán unicornios, 4, más no. Yo escribí hace un tiempo casi una oda a los camellos. Los camellos son los que cruzan el desierto con poca agua, son flaquitos, tienen unas patitas que parece que se van a quebrar y no se quiebran. Acabo de subirme un camello, casi me muero de la emoción cruzando parte del terreno en Egipto, y te puedo asegurar que te parece que se te van a romper las patitas, pero no se rompen, y se bajan, y se suben, y se paran, si quieres que se paren. Y entonces, el camello que cruza el desierto, al final encuentra el manantial. Pero algunos unicornios pueden ser como esas luces de bengala, ¿no? Brilla muchísimo cuando están alto y de golpe se van al agua y se acabó el brillo, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? A veces, por ejemplo, tengo que decir, estoy viendo una compañía, no hemos invertido todavía, en que nosotros vimos que si llegara a ser medio unicornio, o sea, no valuada en 1.000 millones, sino 500 millones, un poco menos, ya nos daría el retorno que queremos. Eso es interesante, porque quiere decir que hay muchas más posibilidades, ¿no? Pero no prediquen el retorno para el inversor solo basándose, me voy a convertir en un unicornio y por eso tu retorno va a ser fabuloso, ¿no? Claro, porque una cosa es, como bien decías, ¿no?, como llevarlo hacia ese terreno que uno quiere que el inversor, además acompañarlo en ese camino, y otra cosa es la fantasía, ¿no?, mostrarse que en un punto pareciera como un poco de desconocimiento, ¿no?, también de las posibilidades, porque en esto que decías de la atracción también, la atracción es demostrar que
si con poquito lograste esto, con una inversión, ¿hasta dónde podés llegar? ¿No? Es como Exacto. esa visión a futuro. Y justamente esto me lleva a la siguiente pregunta, que en esto, o sea, no me imagino mejor persona para responder esta pregunta, pero ¿cuáles son esos errores que vos notás, ¿no? Que son muy habituales en los emprendedores al momento de presentarse ante inversores? La falta de enfoque en los datos. A menudo las startups piensan que hablar de las métricas claves de rendimiento son para una serie A. No, son desde el primer momento. El otro día se lo decía a alguien, es como cuando uno tiene hijos, no puede esperar a que se vuelvan teenagers para educarlos en la disciplina. Sonaste, ya el tren se te fue, ¿no? Entonces, desde pequeño hay que ponerle disciplina y crecen con esa idea. Entonces, un startup es como un niño. Si al comienzo el fundador no tiene idea de sus números, de cómo está usando el dinero, de si está usando marketing, cuál es el costo de adquisición de cada cliente y cómo pesa eso en su balance del día a día, al inversor eso es como se dice en inglés, un turn off. No me interesa, ¿no? Entonces, los inversores esperan ver datos concretos sobre crecimiento, retención de usuarios. Podés decir, sí, tengo 15.000 personas. ¿Cuándo las conseguiste? Y las conseguí ayer. Bueno, entonces no sé cuántas vas a retener, pero si hace 1 año y medio que estás, o 1 año, ya me podés decir cuál es tu nivel de retención. 60%. No, interesante. 20%. ¿Qué pasó? La mayoría entonces lo probó a tu plataforma, lo que sí, se fue. Sobreprometer sin una base sólida. El emprendedor o la emprendedora que tiende a sobreestimar el crecimiento futuro o el tamaño de su mercado sin tener claras pruebas, la verdad que genera desconfianza. Y ahí pongo algo que todavía no dije, pero súper importante. Si no conoces quiénes son tus competidores, tenés que saber, por ejemplo, si estás en un sector en que, como se dice en inglés, one winner takes it all, o sea que uno solo entra y va a arrasar con el mercado, o es un mercado como fintech, que puede haber muchos ganadores tomando mucho, porque el problema de acceso al financiamiento es enorme en los emerging markets, ¿no? Pero conocer tu competencia, hay startups que nacen en América Latina, pero que ya digamos su mundo es global, con lo cual tienen que saber cuál es la competencia global que eventualmente de golpe pueden mirar así y decir, esta compañía en Argentina, en Colombia, me gusta, voy a arrasar con todo, me meto en ese mercado y los mato. Otras veces me meto en ese mercado y los adquiero, ¿no? Y después también yo creo conocer las particularidades del mercado de la TAM, saberlos explicar, el comportamiento, por ejemplo, del consumidor. Por ejemplo, no es lo mismo una fintech en México que una fintech en Colombia. Hay diferente regulación. En México, si la fintech está de alguna manera en el tema de préstamos, las tasas de interés en México son UNCAP, no tienen un tope. En Colombia no tienen. Entonces, el poder ver una oportunidad y que te digan, bueno, pero ¿por qué los bancos no pueden hacer eso? Tiene una respuesta muy diferente en México que en Colombia o que en Perú, ¿no? Entonces, creo que puede ser un error crítico el no conocer la dinámica de los mercados locales en donde quieran operar. Que ahí es como lo que decías también esto de sobreprometer, ¿no? Porque por ahí nosotros decimos, bueno, yo voy a conquistar todo Latam, todas estas regiones, pero ¿cómo lo vas a lograr, no? Uh-huh. No, y ahí tengo una cosa que decir, que lo he visto mucho. Ahora el mundo cambió un poco, ¿no? Pero cuando
Por muchos años Brasil estaba bastante aislado. ¿Por qué? Porque Brasil es un mercado enorme, tenía emprendedores, tenía inversores, tenía gobiernos que no importaba de derecha, izquierda, centro, siempre apoyaban la innovación. Entonces, como que no nos miraban. De golpe, en América Latina comienza la Alianza del Pacífico, un movimiento de ponernos más juntos, México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador. Independientemente de que se haya concretado muchas de las cosas que el BID promulgó mucho en ese momento, le llamó la atención a Brasil, que empezó a pensar, wow, si todos estos países se unen, me presentan un frente de competencia mucho más importante que si es solo Ecuador o solo Chile o lo que sea. Entonces, yo he visto el fenómeno de muchos fondos de venture capital, muchos unicornios brasileros moviéndose para México y desde México queriendo ir para abajo. Entonces, eso es importante, pero aún así, aún con esta semi-apertura de Brasil, el movimiento del argentino a Brasil, del mexicano a Brasil, es complicado. Si no tenés a alguien local ahí, es complicado. Si no hablas portugués, es complicado. Yo, cuando empecé en Brasil, al comienzo me daba gracia porque siempre les decía lo mismo. ¿Querés que te hable en español o en inglés? Inglés. Ok, capté eso. Ok, les hablaba en inglés. Y al año y medio de estar yendo muchísimo a Brasil, dije, esto es tan ridículo, me voy a poner a estudiar portugués. No les dije nada a mis clientes y en la próxima viaje que hice en una conferencia empecé a hablar en portugués. Fue increíble. Yo pensé que mi relación con el ecosistema, los inversores, era top. En el momento en que les hablé en su idioma, bueno, un poco más como que me declararon Miss Brasil, ¿no? Y yo decía, bueno, no tanto. Pero se necesita ese poder entender qué es lo que se quiere localmente y si te vas a expandir a un mercado como Brasil es, como a veces se dice en inglés, es un gusto adquirido porque vas a encontrar mucha competencia. Entonces te tenés que asegurar que te conseguiste gente de Brasil que te allanen el camino, ¿no? Sí, también pensaba en México, ¿no? Que muchas veces México es un mercado tan, los dos, ¿no? Mercados tan grandes, con números tan interesantes, pero la idiosincrasia, digo, sobre todo con Argentina, ¿no? Es muy distinta, ¿no? Entonces, eh, creer que te dicen, bueno, ahorita, qué gusto, y ese ahorita es o nunca, o puede Sí. ser, pero, ¿no? Estas Sí, cuestiones de entender, ¿no? El mercado en el que estás. sí, de saber entrar a un lugar, a una reunión y saber leer el pulso de la reunión, ¿no? Yo viniendo de Egipto me mataba de risa porque como tenía muchas reuniones, pero también tenía que prepararme para paneles y demás, yo empecé a preguntarles 3 semanas antes, porque yo estoy siempre así. Y me di cuenta, no, qué ridículo, claro, van a esperar a 5 días antes del panel para ponerme con mi moderador, todo, y dicho y hecho. Incluso uno me dijo, pero vos cuándo llegás a Egipto? Y yo digo, bueno, yo llego el martes. Ah, sensacional, el panel es jueves, ahí te lo mando. Digo, ok, está bien, ¿no? Entonces hay que aprender a abrazar ese tipo de diferencia, escucharlos, intentar ver, bueno, por dónde van las cosas, porque si no, hay mucha frustración de los dos lados, ¿no? Como del lado de ellos, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué está tan nerviosa? Y yo digo, no estoy nerviosa, simplemente quiero organizarme, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Sí, ahí también en esto de las diferencias, no sé si en esto coincidas, pero en el último tiempo la TAM ha estado como mucho más en el ojo del mundo inversor que antes. Sí. Entonces también en ese sentido, y sobre todo por tu mirada más global, ¿vos qué sentís que es diferente la TAM de otras regiones? Y en ese sentido, ¿qué nos podría nosotros distinguir o operar como
como una ventaja competitiva, ¿no? Comparativa con respecto a las otras regiones. A ver, algo que es típico de los mercados emergentes, pero yo voy a decir que en Argentina y en LATAM en general lo hacemos muy bien, son dos cosas. Una, la resiliencia de los fundadores a prueba de balas. ¿No? Es algo que se nota. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que muchos emprendedores, especialmente de Argentina, me decían, y bueno, agregamos una crisis más a la lista de crisis y seguimos pateando para adelante, ¿no? Y yo digo, esa es la actitud, ¿no? Yo siempre decía que acá era muy divertido, yo vivo en Estados Unidos, como saben, era muy divertido ver cómo de repente los gringos iban a un supermercado y no encontraban todo lo que querían, entonces no sabían qué hacer. Y encima, por ejemplo, para las cosas más importantes, papel higiénico, uno por persona. Entonces, ¿qué hacían? A lo mejor iban 2, 3 gringos, una familia y solo se llevaban un papel higiénico. ¿Yo qué hacía? Iba en el mismo coche con mi marido, que es gringo, pero conoce muy bien América Latina, y digo, vos quedate, entro yo primero, compro el papel higiénico, después vos entrás, comprás el papel higiénico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver que donde hay una puerta vamos a ir por algún lado y la vamos a abrir. Entonces, adaptabilidad y resiliencia es algo que América Latina lo sabe hacer muy bien. Incluso tuve un panel en Egipto comparando, ¿no? El emprendedor egipcio con los de LATAM y les dije, bueno, el egipcio está muy bien porque como han tenido una devaluación de moneda, nada que ver con lo que hemos visto en algunos de nuestros adorados países, pero están entendiendo cómo remarla en medio de temas así. Pero creo que la adopción de tecnología, por ejemplo, si pienso en otros mercados donde actúo, la adopción de la tecnología América Latina con África, África está como 7 años más joven que nosotros. Nosotros ya hemos tenido ese punto de inflexión, ya hay una adopción en los emprendedores muy grandes de tecnología, sea un nivel más superficial o no, todo el mundo intenta incorporar elementos de inteligencia artificial. Todavía en África hay muchos países que sí y otros que dicen, no, yo me quedo con mi agricultura, pero no agritech, sino agricultura. Y digo, bueno, la pandemia nos enseñó, ¿no? Que las compañías que no tenían mucha tecnología también sufrieron mucho. Creo también que en la TAM hay grandes desafíos y eso crea una grande oportunidad. Yo cuando estaba en el BID, hablando el lenguaje más de desarrollo, siempre le decía a mi board, tenemos que seguir trabajando en la democratización del acceso al financiamiento para que le llegue a todo el mundo. Bueno, estando en Capri a lo mejor no lo digo así, pero la verdad es que acceso al financiamiento falta en todos los mercados emergentes, pero en América Latina es muy fuerte. Entonces, cuando vemos cuáles son los mejores sectores, es fintech y cualquier otro sector que empiece a ir bien termina con una vertical de lo que se llama embedded finance. Le ponen el carrito de dar finanzas. Es una ente que quiere, no sé, trabajar con estudiantes, termina también dándole préstamos. Es una de logística, termina dando también financiamiento para que los camioneros consigan sus camiones. Al final hay un gran problema y ese gran problema tiene muchas otras verticales, ¿no? Entonces en la TAM eso funciona. Hay más, yo diría que hace un tiempo yo escribí que en la TAM la salsa secreta era que nuestra innovación sale mucho de los problemas que hemos tenido y de fundadores que a lo mejor no lo han sufrido ellos directamente, pero caminan las calles de su comunidad y ven a otros sufriéndolo. Y entonces es como una cosa muy real, muy comprometida para cambiar esa situación. Y por último, quiero decir algo que me lo dijo un americano. Para mí, vergüenza, yo no lo tenía en mi tesis, y de golpe me dice, bueno,
A nosotros también nos gusta Latam porque es una región de paz. Ustedes se quejan, tienen problemas, es verdad, hay problemas sociales, lo que sea, pero mirá el mundo, ustedes son una región de paz. Digo, sí, la verdad que sí, porque por ejemplo los fundadores israelíes son increíbles, pero Israel vive en una zona de conflicto muy, muy grande, ¿no? Entonces a un inversor les preocupa esas cosas. De golpe cuando hubo esos problemas con India, con Pakistán, de golpe se para todo, ¿no? Porque dice, si podemos entrar en otra guerra, ¿qué hacemos? Ya vimos el problema de Rusia y Ucrania, cómo impactó todo lo que Ucrania estaba desarrollando para empresas de tecnología, ¿no? Entonces, tener un poco de esa visión, que sí, por supuesto que tenemos problemas, no los estoy minimizando en absoluto, pero hay otros lugares que tienen problemas muchos más sistémicos, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que estamos en un buen momento de convertir esos problemas en oportunidades. Por ejemplo, ¿por qué Argentina es tan buena en todos temas de cripto, todos temas de stablecoin? Bueno, por la moneda que hemos tenido. Ahora, gracias a Dios, esperemos que las cosas sigan cambiando, pero obviamente el emprendedor usó innovación, tecnología para decir, bueno, obviamente tengo que hacer algo para mejorar esto porque si no, no puedo vivir, ¿no? No, totalmente, totalmente. Mira, yo no lo había pensado nunca, esto de que es verdad que es un territorio de paz y qué significativo esto. Eh, También estaba pensando en esto que mencionabas de porque yo al principio yo decía, bueno, tiene sentido que se invierta en el sector de fintech porque qué mejor que darle plata a quien ya entiende de dinero, ¿no? Como que es algo que me parece que da sentido, Bien. tiene coherencia. Pero qué interesante esto que dijiste de de estas finanzas embebidas, para traducirlo un poco al español. Gracias. Sí, Eh, perdón, audiencia, a veces parece que se me no, fue. pero son términos que uno va Sí, aprendiendo, ¿no? También sí, porque claro. son pero qué novedoso esto, porque claro, tiene sentido de que al final del día muchos de los problemas que impactan en diferentes campos se basan en cuestiones de no tener acceso a financiamiento para esa actividad, que puede ser educación, puede ser deporte, puede ser un montón de cuestiones que termina teniendo esta pata financiera y me parece algo, no lo había escuchado el término, me parece muy novedoso, muy novedoso. Sí, no, y si lo pensás, hasta por ejemplo en temas de health tech, Claro. muchas veces también, ¿no? Al final, uno no puede acceder a los servicios si no tiene el dinero con que pagarlos, ¿no? Sí, me hiciste acordar de un proyecto que era de odontología, vinculado con implantes, y que tiene justamente esta pata, por esto mismo, ¿no? Porque Claro, eso en todo el mundo, ¿no? Pero los implantes son muy costosos y, absolutamente. e impactan directamente en cómo nos vemos, la seguridad que sentimos, ¿no? Claro. Y justo, bueno, esto mencionabas por ahí, cripto, hablamos de inteligencia artificial. ¿Cuáles dirías que son esas tendencias que se esperan encontrar este año por parte de los inversores? ¿En dónde es que están poniendo más el ojo? A ver, yo creo que lo que es importante es diferenciar lo que es infraestructura de inteligencia artificial a aplicación de inteligencia artificial a todos los sectores, porque la inteligencia artificial aplicada lo que hace es, de nuevo, voy a usar un término, democratizar acceso y uso. Yo ahora, si quiero grabarme en árabe, no es porque aprendí en árabe, pero uso una app y le mando lo que le quiero decir al tipo en árabe. Entonces, yo creo que eso ya lo hemos visto en algunas compañías que empiezan a tener muchos más clientes de afuera. Por ejemplo, en Kenia hay muchos dialectos. Entonces, las compañías no podían llegar a un montón de los clientes porque no tenían gente que hablara todos esos dialectos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial aplicada abre mercados, te hace llegar a más clientes, etcétera.
La infraestructura, lo hablamos mucho en Egipto en uno de los paneles. Los mercados emergentes y América Latina no va a ser excepción, tienen que pensar seriamente. ¿Queremos competir con los OpenAI y los DeepSeek o queremos convertirnos en los número uno que adaptan y adoptan lo que otros están haciendo? Yo creo que en este tema competir va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el tamaño de dinero que se está invirtiendo en Silicon Valley, en China, también en los Emiratos, para tener estas infraestructuras, yo creo que es imposible. Pero lo que uno puede hacer es adoptarlos rápidamente, adaptarlos, saber que lo que hoy a lo mejor adopta en 6 meses va a haber cambiado, mantenerse, como se dice, en la cresta de la ola. Yo particularmente pienso que es más importante aplicar la inteligencia artificial que crear LLMs nativos y demás. A veces se puede hacer, tenemos compañías que lo están haciendo, pero en general no creo que va por ahí el tema, va más que nada adopción muy, muy fuerte de todo lo que otros están invirtiendo para desarrollar y uno decir, esto es lo que a mí me va a ayudar en mi compañía. Entonces, obviamente, tecnologías emergentes súper importante. Ya no se puede hablar solo de Gen AI, sino también de la inteligencia artificial agéntica, cómo vamos a empezar a usar agentes. Hay un artículo súper interesante que decía, ¿no? Una vez más, no es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, tenemos que aprender a enseñarle a la inteligencia artificial a hacernos más eficientes, no a reemplazarnos, sino que ese agente puede hacer cosas que yo, si no, me paso el día haciendo esas cositas y después no llego a lo más importante de mi trabajo, ¿no? Eso hay que perderle el miedo. Creo que también vemos mucho de B2B SaaS. Acá voy a decir algo, justo lo hablaba con un emprendedor ayer, que yo le decía, a ver, es importante entender que en general los modelos de B2C, Business to Consumer, son mucho más difíciles para crecer, porque es como tomar las uvas y de a una vas agregando de golpe un racimito de 5, etc. Cuando uno trabaja con business to business, lo que puede pasar es que un business te da entrada a sus 1.500 empleados. Otro te da, si es una universidad, te da entrada a 30.000 estudiantes, ¿no? Entonces te cambia mucho. Al inversor en general, si vos le decís hago B2C2B, ok, pero te va a pedir la prueba del B2B. Si le decís B2C, tenés que demostrarle una atracción, un flujo de caja, unas métricas increíbles porque hay bastante resquemor con eso. Y también pensaba en el B2C, en esto de las métricas que mencionabas antes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la recurrencia, ¿no? Cuánta gente volvió, bueno, no es solamente a cuánta gente alcanzaste, sino cuánta gente se mantiene, ¿no? Y después, simplemente como una mini reflexión de también lo que mencionabas de la inteligencia artificial, que en esto de perderle el miedo, también esto nos va a permitir dedicarnos a tareas que van a ser menos operativas, porque justamente son reemplazables porque son muy operativas, muy repetitivas, ¿no? Entonces vamos a poder emplear nuestro talento, nuestra capacidad en algo que sea mucho más satisfactorio también, ¿no? Y más estratégico, ¿no? Muchas Más veces en mi equipo me dicen, ay, tengo que hacer los reportings, entonces no tengo tiempo de pensar. Le digo, no, ayúdate con inteligencia artificial, acabalos antes y sí, sentate, lee un libro, escucha un podcast, andate a conocer emprendedores. Nos va a liberar espacio mental, yo creo. Totalmente, totalmente. Y ahora sí vamos al espacio de preguntas, que por ahí preguntaron si esta charla queda grabada. Queda grabada, de hecho se va a subir en el mismo link donde se registraron en el evento, así que
Ahí luego también atenta respondiendo. Tenemos algunas preguntitas, Okay. una que es Sí, acá bastante... surgieron algunas. Y ahí también para los que quieran o que tengan otras preguntas, por favor vayan poniéndolas acá en el chat y las vamos contestando, al menos las que entren en el tiempo. La primera es bastante cortita, que pregunta si los retornos que habías mencionado, los retornos esperados, son sobre la valorización de la compañía. Claro, tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, a ver, te pongo el típico con números fáciles. Vos me decís a mí que tenés un annual revenue rate de 1 millón. Conseguís revenues anualmente de 1 millón. Entonces le digo, ¿y cuál es tu valoración para esta ronda? Estás levantando una ronda de 5 millones, lo que quieras, ¿no? Me decís, bueno, la valoración pre-ronda es 10 millones. Entonces yo inmediatamente digo, un 10x es bastante alto. Entonces, de nuevo, me tenés que mostrar cómo vas a tener que crecer en los próximos 5 años para que yo, que a lo mejor te voy a poner $500,000, 1 millón de esa ronda de 10, en 5 años tenga un 10x. Entonces, por eso, cuanto más alto es ese X, más complicado va a ser conseguir el retorno que el inversor quiere. Peor, por ejemplo, un gran problema es muchas veces en el Medio Oriente, como hay demasiado dinero, una startup buscando capital semilla te dice, sí, mi valoración 25-30x sobre lo que estoy obteniendo de revenues. Le digo, estás loco, no te toco, pero ni loca, porque no voy a poder hacer dinero, no es crecimiento sostenible. Buenísimo, buenísima la respuesta. Después nos preguntan por ahí que, hablando de Royce, ¿cómo ves el VC hoy en biotech versus ICT? A ver, biotech es complicado porque en biotech lo que es fundamental es tener dos tipos de emprendedores. Uno que sea a lo mejor el que realmente sepa de biotech y otro que sea súper comercial. Yo no te puedo decir las veces que en los fondos que yo invertía a través del BID había empresas que por un lado eran fabulosas, hubieran podido resolver grandes problemas relacionados con el cáncer, Alzheimer, problemas de movilidad en gente anciana, etcétera. Y sin embargo, siempre era el mismo problema. Uno de los fundadores estaba más enfocado en escribir investigación y papers de investigación que lo ponían a un nivel más académico, y el otro quería hacerlo más comercial y se estaban todo el día chocando. Entonces yo creo que eso es importante. Lo segundo es cuándo una biotech va a buscar ese capital. Yo diría que la biotech aún hoy tiene que buscar primero grants de los gobiernos, trabajar con aceleradoras, porque el tiempo es en general un poco más largo, ¿ok? Y al ser el tiempo un poco más largo, muchas veces no se ajusta a la vida de un fondo. La vida de un fondo que puede invertir en tu startup es, tenemos 4 o 5 años para invertir y 4 o 5 años para salirnos. Pero si vos necesitas 12, la matemática no me va a dar. Si, cosa que pasa mucho con las startups y más de biotech, si necesitas mucha validación que lleva tiempo, varios pivots, se alargan los tiempos. Entonces, cuando entras a pedir un capital más institucional es muy importante. Y también saber que muchas biotechs tienen gente amiga, los inversores ángeles, la familia, los amigos, los fanáticos, que les ponen dinero, pero todo eso es finito también, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien esa interacción entre grants que puedan conseguir, es family, friends and fans, y cuando llegamos a un venture capital. Sí, justo ese caso que nos plantea ahí Conrado es de pronto el que, aparte que, me imagino, ¿no? Como es de capital más intensivo, ¿no? Como necesitas mucho y muy sostenido, ¿no? Como bien decías.
Y muchas veces es lo que se llama en inglés asset heavy, ¿no? Porque necesitas mucho equipamiento súper caro y específico. ¿no? Específico y caro. Sí. Luis nos pregunta, ¿por qué los emprendedores para buscar capital están pensando en ir a Estados Unidos? Porque ven eso como la meca. No es un poco como la canción de Frank Sinatra. Si lo podés hacer, si lo rompes en New York, ya podés irte a vivir a cualquier parte del mundo, ya estás bien. Pero no se dan cuenta que Silicon Valley tiene métricas, una barra muy alta de entrada para gente que no es de Silicon Valley. No es imposible, muchos argentinos lo han hecho, pero, y muchas, no solo argentinos, ¿no? Latinos, pero cuesta. Yo jamás recomendaría que el salto fuera directamente. Y también porque muchas veces, a menos que ya vayas con una compañía que tiene unas super métricas, y entonces que el gringo diga quiero entrar acá antes que cualquier otro entre, muchas veces el de afuera va a decir, mostrame quiénes te apoyaron. No, nadie. Dice, ¿por qué voy a ser el primer tonto que no está ni en tu país ni en tu región que te va a apoyar? Entonces, van a Silicon Valley porque es una gran validación. ¿Es fácil? No. Yo diría que no debería ser, a menos que hayas estudiado, tengas una red de contacto increíble, no debería ser eh, la primera instancia. También porque perpetúa esa obsesión que todos los mercados emergentes tienen con que la meca es que mi ciudad, mi país sea un Silicon Valley. En Estados Unidos hay un solo Silicon Valley. La manera que se hace venture capital en Texas, Boston, New York es totalmente diferente. Silicon Valley es único, con cosas malas, muchas lecciones de aprender de lo que no se puede hacer y cosas buenas también, ¿no? Entonces, pero yo creo que es validación la razón por la que todos quieren ir. Claro, totalmente. Me encantó la analogía con la canción de Frank Sinatra. Por ahí José pregunta, recomendaciones para startups con alto componente STEM. Ah, buenísimo. O sea, me parece excelente. Tenés un plus. Te voy a decir algo porque tampoco voy a decir de qué país era y creo que no está representado acá, pero hará varios meses alguien me dice, ay, tenés que hablar con estos chicos, son buenísimos. No era uno de nuestros países prioritarios, pero como Capria puede invertir en general eh, en América Latina, aparte de los 3 focos prioritarios, dije, bueno, ok, vamos a tener una conversación. Lo primero que me dice, bueno, me está yendo súper bien, qué sé yo, pero te aclaro que nosotros somos una compañía que con respecto a tecnología somos neutrales. Entonces yo le dije, la verdad, interesante, nunca había escuchado esa manera de hablar y te digo, me parece que en el 2025 neutralidad con tecnología no puede existir. Entonces, dependiendo lo que están emprendiendo a través de una carrera STEM, fabuloso. O sea, en general, cuando por ejemplo se habla por qué las mujeres están un poquito todavía no par en par con los hombres emprendedores, se dice, porque en general los emprendedores han estudiado más carreras STEM que las mujeres. Y cuando las mujeres empezaron a igualarse, muchas prefirieron después irse al laboratorio pensando que iba a ser una vida más compatible con otras cosas que querían hacer, ¿no? Ahora creo que eso está cambiando, intento cambiarlo, intento que los hombres también apoyen a la familia, porque la familia no se crea solo con mujeres, sino también con los hombres, pero sí que creo que STEM is a plus. Para los que no saben, Susana además es una gran impulsora de las mujeres en el mundo emprendedor, en el mundo de las inversiones. Realmente es, digo, para nosotras un privilegio tener a alguien con tanto empuje y tanta generosidad, ¿no? Así que eso quiero, párrafo aparte. Nos quedaron algunas preguntas por ahí, pero ya estamos ahí ya en
el límite. Simplemente yo te quería hacer una última pregunta. ¿Algún consejo que quieras dejarle a los emprendedores como reflexión final? A ver, yo creo que lo que es importante es que se muevan mucho, que escuchen mucho, que tengan ganas de aprender, que sean curiosos. Por eso dije, no se enamoren de la solución. Obviamente que tienen que creer en su solución, ¿ok? Pero que esa solución sea como una plataforma para seguir viendo. Hay que cambiar algo, cambió la regulación, cambió que se vino un competidor que no estaba antes, ¿no? Entonces, yo creo que los animo a ser gente curiosa, gente que quiera aprender, gente que sepa y si no sabe lo aprende, hacer networking. Y te digo porque a mí en general piensan que, bueno, yo acá me encanta hacer networking y es mi vida y sería una social influencer y mi marido se mata de risa porque después cuando salimos a un evento social, en general no soy de las que quiero hablar todo el tiempo, meterme a conocer a todo el mundo y me dice, pero ¿qué pasó con la reina del Venture Capital? Y digo, lo que pasó es que para Venture Capital es parte de mi trabajo y me esfuerzo en hacerlo, en llegar a un lugar, no conozco a nadie, empiezo a hablar con todo el mundo, conozco medio mundo, tengo que conocer al otro medio mundo. Entonces, no ponerse barreras de decir, soy tímido, no se me da, no sé inglés, por Dios, miren, no importa. Si no saben inglés, alguien que es americano y ve el esfuerzo que ustedes hagan en hablar en inglés, lo valoran más que si ustedes dijeron has cuando tenían que decir have o lo que sea. Yo les cuento una cosa que no sé lo que van a pensar, pero lo digo con orgullo. Y yo tengo otra hermana que también se mudó acá a los Estados Unidos mucho más joven que cuando yo me mudé, se casó joven, con americano, etcétera. Su acento es mucho, o sea, no tiene acento. Yo tengo acento en inglés y cuando me preguntan, pero ¿hace cuánto que estás? Digo, no quiero que te confundas. Yo me pude torturar tratando de eliminar mi acento, pero ¿sabes qué? Cuando yo te hablo con un acento, indirectamente te estoy diciendo, me enamoré de tu país y por eso aprendí tu lenguaje, pero tengo otro idioma debajo mío. Entonces, ¿vos cuántos tenés? ¿No? Yo tengo 3 nada más. Me casé con alguien que tiene 6 y me pone en la lona, ¿no? Pero bueno, pero creo que hay que saber hacer de algo que puede ser, ay, me mató, me dijo que tengo acento. Hacer algo, sí, tengo acento, sí, no nací en New York, tengo acento, no pasa nada. Pero yo creo y lo he visto, no voy a decir, pero lo he visto con un emprendedor argentino a quien adoro. Hoy tiene una de sus compañías, es un unicornio. La primera vez que lo conocí, estábamos él estaba era una universidad en Estados Unidos haciendo el típico evento con de Venture Capital en la universidad. Me dolían los oídos de escucharlo, pero a mí lo que me quedó claro es que él iba a llegar lejos, porque estaba convencido de su proyecto, escuchaba. Yo salí de la habitación, corrió para agarrarme, le dije, mira, no, el BID en este momento no invierte acá. Bueno, pero presentame a alguien. Le dije, tenés razón, te voy a presentar a alguien. Y si ellos te invierten, te voy a seguir presentando gente. Y lo invirtieron y justo fue un fondo que tenía un socio gringo y uno mexicano, ¿no? Y después él se mudó a Silicon Valley, se mudó a New York, hoy vive en Miami, pero yo siempre pienso en él porque digo, a él no le importaba nada, era súper inteligente, o sea que sé que sabía que tenía un acento, estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Ahora no, bastante terrible, pero nunca lo paró para vender su negocio, ¿no? Me encantó, Susana, la verdad nos llevamos muchísimos aprendizajes, realmente fue magnífica la charla, muchísimas gracias por Sí. tu generosidad. Un gran honor tenerte, Susana, muchas gracias. No, un placer, un placer. Acá hay varios que están interesados en contactarse con vos. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Querés dejarnos tu email? ¿Saben o qué? contacten por, A ver, yo voy a hacer LinkedIn? una confesión.
El email para mí es un tsunami, que cada vez que lo abro, la ola viene, empiezo a borrar todo lo que es irrelevante y cuando llego a lo más importante, me tengo que ir a una reunión. Entonces, contáctenme por LinkedIn y eventualmente entonces ahí yo veo si hacemos email, WhatsApp o qué. Perfecto, Excelente, buenísimo. excelente. Bueno, muchísimas gracias también a la audiencia que nos acompañaron de un montón de países, de Uruguay también, de Colombia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos. Realmente buenísimo la diversidad que hay acá en LATAM. En LATAM definitivamente hay talento. Aprovechamos simplemente para invitarlos a los próximos eventos. Tenemos un evento justamente con Google de Startup School, Agentic AI y la Mid-Year Party que se va a hacer justamente en la semana de la Innovation Tech Week en Buenos Aires, así que también será, por supuesto, más que invitada y bueno, y a seguirnos en el chapter que esta charla va a estar grabada en Startup Grind. Muchísimas gracias, Susana, de nuevo y nos vemos. Gracias a todos. En junio, nos vemos en junio. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Gracias a todos.